Esta presentación en el canal de YouTube After School ha sido escrita y narrada por el canal Academy of Ideas. Consulta este último en YouTube para ver más vídeos suyos. Las masas nunca han tenido sed por la verdad. Se desentienden de la evidencia que no les gusta y prefieren adorar al error si éste las seduce. Aceptan con facilidad como su amo y señor a aquel que pueda proporcionarles espejismos. Atacarán siempre a quien intente destruir esos espejismos. Según el psicólogo Carl Jung, la mayor amenaza para la civilización no reside en las fuerzas de la naturaleza, ni en ninguna enfermedad física, sino en nuestra incapacidad para lidiar con las fuerzas de nuestra propia mente. Somos los peores enemigos de nosotros mismos. O como dice el proverbio latino, el hombre es un lobo para el hombre. Jung afirma que cuando una civilización está en transición, ese proverbio se cumple como una verdad triste pero eterna, y nuestras tendencias de portarnos como lobos entran en juego más intensamente en aquellos momentos de la historia en los que en una sociedad la enfermedad mental deja de ser una excepción y se convierte en la norma. Esta es una situación que Jung denominó una epidemia psíquica. Verdaderamente es cada vez más obvio, escribe, que no es el hambre, ni los terremotos, ni los microbios, ni el cáncer, sino el hombre mismo, el mayor peligro para el hombre. La razón es sencillamente que no existe protección adecuada contra las epidemias psíquicas, que son infinitamente más devastadoras que la peor de las catástrofes naturales. En este vídeo vamos a explorar la más peligrosa de todas las epidemias psíquicas, la psicosis de las masas. La psicosis de las masas es una epidemia de locura y ocurre cuando una gran parte de una sociedad pierde el contacto con la realidad y cae en los delirios. La existencia de este fenómeno no es una ficción. Dos ejemplos de psicosis de las masas son, por un lado, el auge del totalitarismo en el siglo XX y, por otro lado, las cazas de brujas que ocurrieron en Estados Unidos y en Europa en los siglos XVI y XVII. Durante la caza de brujas, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron asesinadas, no por delitos que hubieran podido cometer, sino porque se convirtieron en chivos expiatorios de sociedades enloquecidas. En algunos pueblos suizos, escribe Francis Hill, apenas quedaban mujeres vivas cuando finalmente se extinguió el frenesí. Cuando ocurre una psicosis de masa, los resultados son devastadores. Jung estudió este fenómeno y escribió que los individuos que componen una sociedad infectada se vuelven inferiores moral y espiritualmente. Se hunden sin saberlo a un nivel intelectual inferior. Se vuelven más irracionales, irresponsables, más emocionales, erráticos y apenas se puede contar con ellos. Y lo peor de todo, esos grupos enloquecidos cometen crímenes que aisladamente ninguno de sus individuos hubieran jamás consentido libremente. Los individuos afectados por la psicosis de masa no se dan cuenta de lo que está ocurriendo y eso empeora aún más la situación. Porque así como un individuo enloquecido no puede salir de su propia mente y detectar los errores de su pensamiento, tampoco existe un punto objetivo externo desde el cual aquellos que están sumergidos en una psicosis de masas puedan darse cuenta de su locura colectiva. ¿Pero qué causa una psicosis de masas? Para responder a esta pregunta, primero debemos explorar qué es lo que enloquece a un individuo. Existen muchas posibles desencadenantes de la locura, como las drogas o el alcohol, lesiones cerebrales y otras enfermedades. Esas son causas físicas que no nos interesan en este momento. Aquí nos interesan los desencadenantes psicológicos, ya que estos son los culpables más comunes de la psicosis de las masas. La causa psicógena más frecuente de una psicosis es una avalancha de emociones negativas, como el miedo o la ansiedad, que conduce a un individuo a un estado de pánico. El que está en estado de pánico busca alivio a su estado hiperemocional, que le agota mental y físicamente y le amenaza su supervivencia. Se puede conseguir escapar del estado de pánico con medios adaptativos, por ejemplo, confrontando la amenaza que genera el miedo. Otra forma de escapar del pánico es sufrir un brote psicótico. Un brote psicótico no es caer en un estado de mayor desorden, como muchos creen. El universo de nuestras experiencias consiste en una combinación de hechos y ficción, de realidades y delirios. En el brote psicótico reorganizamos todo eso de una manera tal que ayuda a terminar con los sentimientos de pánico. Silvano Arietti, una de las principales autoridades del siglo XX en esquizofrenia, explica los pasos psicógenos que conducen a la locura. En primer lugar está la fase de pánico. El paciente comienza a percibir las cosas de una manera diferente. Eso le asusta, le confunde y no sabe cómo explicar todas las cosas nuevas y raras que están sucediendo.
El siguiente paso es lo que Arrietty llama una fase de percepción interna psicótica. La persona logra explicar sus experiencias anormales al hilvanarlas de una forma patológica. Eso le lleva a un modo anormal de ver la realidad. Al fenómeno se le llama percepción interna, porque el paciente logra hallar significado finalmente en sus experiencias y relacionar unas con otras. Cuando la percepción interna de las amenazas que precipitaron el pánico psicótica se basa en delirios. El individuo no se relaciona con las amenazas por mecanismos adaptativos normales, sino por mecanismos autodestructivos. En otras palabras, los delirios permiten al individuo en estado de pánico escapar de la avalancha de emociones negativas, pero a costa de perder el contacto con la realidad. Por esta razón, Arrietty dice que un brote psicótico puede verse como una forma normal de lidiar con un estado extremo de ansiedad. Una avalancha de emociones negativas que desencadena pánico en un individuo débil y vulnerable puede desencadenar un brote psicótico. La psicosis de masa ocurre cuando un conjunto de individuos débiles y vulnerables es conducida a un estado de pánico por amenazas reales, imaginadas o fabricadas. Los delirios pueden tomar muchas formas. Como la locura, pueden manifestarse de muchas maneras. La forma específica en que se desarrolla una psicosis de masas difiere según el contexto histórico y cultural de la masa infectada. En la era moderna, la mayor amenaza para generar una psicosis de masa parece ser el totalitarismo. Arthur Verse Lewis escribe que el totalitarismo es un fenómeno moderno que combina el poder estatal total y centralizado con una aniquilación de los derechos humanos individuales. En un estado totalitario tenemos por un lado a los que están en el poder y por otro lado a las masas, las víctimas. En una sociedad totalitaria, la población se divide en dos grupos: los gobernantes y los gobernados. Ambos grupos sufren una transformación patológica. Elevamos a los gobernantes a un estado casi divino. Por naturaleza somos seres imperfectos, por eso los gobernantes se corrompen fácilmente con el poder. En cambio, las masas se transforman en sujetos dependientes de los gobernantes patológicos y adquieren un estado psicológico de regresión infantil. Hannah Arendt, una de las principales investigadoras del siglo XX de esta forma de gobierno, calificó el totalitarismo como un intento de transformación de la propia naturaleza humana. Pero este intento de transformación solo convierte las mentes sanas en mentes enfermas. Esta doctora holandesa estudió los efectos mentales de vivir bajo el totalitarismo y afirmó que hay mucha semejanza entre las reacciones de los enfermos esquizofrénicos y las reacciones extrañas de los ciudadanos de un estado totalitario y el conjunto de su cultura. La transformación social que se desarrolla bajo el totalitarismo está construida y sostenida por mentiras y engaños. Solo los hombres y mujeres engañados regresan al estado infantil de personas obedientes y sumisos y entregan el control total de sus vidas a los políticos y burócratas. Solo una clase dominante autoengañada cree que posee el conocimiento, la sabiduría y la perspicacia para controlar completamente la sociedad desde arriba hacia abajo. Una sociedad compuesta por gobernantes hambrientos de poder por un lado y una población en regresión psicológica por otra nos llevará indefectiblemente a la ruina social y al sufrimiento masivo. Eso solo somos capaces de verlo si nos encontramos fuera del hechizo de los delirios. ¿Qué desencadena la psicosis del totalitarismo? Como comentamos en el vídeo anterior de esta serie, la psicosis masiva del totalitarismo comienza en la clase dominante de una sociedad. Los individuos que componen esta clase, ya sean políticos, burócratas o amigotes capitalistas, son muy propensos a delirios que aumentan su poder. No hay delirio más atractivo para los hambrientos de poder que el delirio de que pueden y deben controlar una sociedad. Cuando una élite gobernante es poseída por una ideología política de este tipo, ya sea comunismo, fascismo o tecnocracia, el siguiente paso es inducir a la masa a aceptar su tiranía, infectándola con la psicosis masiva del totalitarismo. Esta psicosis ha sido inducida muchas veces a lo largo de la historia. Como explica Miralou, se trata simplemente de organizar y manipular los sentimientos colectivos de forma adecuada. El método general por el cual los miembros de la élite gobernante pueden lograr este fin se llama menticidio. Su etimología es asesinato de la mente. Miralou explica además que el menticidio es un antiguo crimen contra la mente y el espíritu humanos, pero sistematizado de modo moderno.
Es un sistema organizado de intervención psicológica y perversión judicial a través del cual los tiranos pueden tatuar sus propios pensamientos egoístas en las mentes de aquellos a quienes planea usar y destruir. La preparación de una población para el delito de menticidio comienza sembrando miedo. Cuando un individuo se ve inundado de emociones negativas como el miedo o la ansiedad, es muy vulnerable a caer en los delirios de la locura. Las amenazas reales imaginadas o fabricadas se pueden usar para sembrar miedo. Una técnica particularmente eficaz es usar oleadas de terror. Bajo esta técnica, la siembra del miedo se escalona con periodos de calma. Cada uno de estos periodos de calma es seguido por la fabricación de un embrujo de miedo aún más intenso, y así sucesivamente el proceso continúa. Como escribe Mirlou, cada ola de terrorismo crea sus efectos más fácilmente después de un periodo artificial de alivio, porque la gente todavía está perturbada por su experiencia previa. La masa se desmoraliza cada vez más. Los efectos psicológicos de cada nueva campaña de propaganda se vuelven más fuertes. Llega a un público ya anestesiado. Por un lado, el miedo prepara a la población para el menticidio. Por otro lado, la propaganda difunde información errónea. Además, se promueve la confusión respecto a la fiabilidad del origen de las amenazas y de la naturaleza de la crisis. Todo ello ayuda a quebrantar las mentes de las masas. Los altos cargos del gobierno y sus esbirros en los medios de comunicación pueden usar informes contradictorios, información sin sentido e incluso mentiras descaradas, ya que cuanto más confunden, menos capaz será una población para hacer frente a la crisis y disminuir su miedo de manera racional y adaptativa. En otras palabras, la confusión predispone a caer en los delirios del totalitarismo. O como explica Mirlou, la lógica se puede abordar con la lógica, pero no con lo ilógico, que confunde a quienes piensan con claridad. La gran mentira y las tonterías monótonamente repetidas tienen más magnetismo emocional que la lógica y la razón. Mientras la gente sigue buscando un contraargumento razonable a la primera mentira, los totalitarios pueden asaltarlos con otra mentira. Nunca han existido medios tan efectivos como ahora para que los totalitarios manipulen a una sociedad hacia la psicosis de masas. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales, la televisión e Internet, los algoritmos para rápidamente censurar información y difundir propaganda, todo ello unido permite a los que están en el poder asaltar fácilmente las mentes de las masas. Es más, la naturaleza adictiva de las tecnologías hace que muchas personas se someten voluntariamente, con gran frecuencia, a la propaganda de la élite gobernante. Mirlou explica que la tecnología moderna le enseña al hombre a aceptar como cierto el mundo que está viendo a través de ella. No se toma el tiempo para detenerse a reflexionar. La tecnología lo atrae, permitiendo que caigan sus engranajes y movimientos, sin descanso, sin oración, sin reflexión, sin conversación. Los sentidos están continuamente sobrecargados de estímulos. El hombre ya no aprende a cuestionar su mundo. La pantalla le ofrece respuestas prefabricadas. Aún hay un paso más que pueden dar los que quieren convertirse en gobernantes totalitarios para aumentar las posibilidades de una psicosis totalitaria. Este paso es aislar a las víctimas e interrumpir sus interacciones sociales normales. Cuando el hombre está solo y sin interacciones normales con amigos, familiares y compañeros de trabajo, se vuelve mucho más vulnerable a los delirios por varios motivos. En primer lugar, pierde el contacto con la fuerza correctora del ejemplo positivo, porque las maquinaciones de la élite gobernante no engañan a todos. Los que se dan cuenta de la propaganda y la censura pueden ayudar a liberar a otros del asalto menticida. Sin embargo, si aceptamos someternos al aislamiento, el poder de estos ejemplos positivos disminuye en gran medida. Otra razón por la que el aislamiento aumenta la eficacia del menticidio es porque los seres humanos se condicionan más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento y comportamiento cuando están aislados, al igual que en muchas otras especies. Mirlou explica todo esto comentando el trabajo del fisiólogo Ivan Pavlov sobre el condicionamiento conductual. Pavlov hizo otro descubrimiento significativo. El reflejo condicionado se desarrolla más fácilmente en un laboratorio silencioso con un mínimo de estímulos perturbadores.
Todo entrenador de animales sabe esto por su propia experiencia. El aislamiento y la paciente repetición de estímulos son necesarios para domesticar a los animales salvajes. Los totalitarios han seguido esta regla. Saben que pueden condicionar más rápidamente a sus víctimas políticas si se les mantiene aisladas. Sola, confundida y golpeada por oleadas de terror, una población bajo un ataque de menticidio desciende a un estado desesperado y vulnerable. La interminable corriente de propaganda convierte las mentes que alguna vez fueron capaces de pensar racionalmente en teatros de marionetas, donde solo actúan fuerzas irracionales en un remolino de caos. Desde ese caos, las masas anhelan un regreso a un mundo más ordenado. Los que quieren convertirse en gobernantes totalitarios ahora pueden dar el paso decisivo. Pueden ofrecer una salida y un regreso al orden en un mundo que parece moverse rápidamente en la dirección opuesta. Pero todo esto tiene un precio. Las masas deben renunciar a su libertad y ceder el control de todos los aspectos de su vida a la élite totalitaria. Deben renunciar a su capacidad de ser individuos autosuficientes, responsables de su propia vida, y deben convertirse en sujetos sumisos y obedientes. Las masas, en otras palabras, deben caer en los delirios de la psicosis totalitaria. Los sistemas totalitarios del siglo XX conducen a una especie de psicosis colectiva, ya sea de forma gradual o repentina. En tal sistema ya no son posibles la razón y la decencia humana. Todo está envuelto en una atmósfera de terror omnipresente y un enemigo imaginario que creemos que está en medio de nosotros. Así, la sociedad se revuelve contra sí misma, impulsada por las autoridades gobernantes. Pero el orden de un mundo totalitario es un orden patológico. Nos imponen una conformidad estricta y exigen una obediencia ciega. El totalitarismo nos roba la espontaneidad que produce muchas de las alegrías de la vida y nos roba la creatividad que impulsa a la sociedad hacia adelante. El control total de esta forma de gobierno, da igual cómo le llamemos, ya sea gobernado por científicos y médicos, políticos y burócratas o por un dictador, engendra estancamiento, destrucción y muerte a gran escala. Entonces, quizás la pregunta más importante que enfrenta el mundo es ¿cómo se puede evitar el totalitarismo? Y si una sociedad ha sido llevada a las primeras etapas de esta psicosis de masas, ¿se pueden revertir los efectos? Si bien uno nunca puede estar seguro del pronóstico de una locura colectiva, se pueden dar una serie de pasos para ayudar a curarla. Sin embargo, esta tarea requiere muchos enfoques diferentes de muchas personas diferentes, porque así como el ataque menticida tiene múltiples frentes, también debe serlo el contraataque. Según Carl Jung, para aquellos de nosotros que deseamos ayudar a devolver la cordura a un mundo loco, el primer paso es poner orden en nuestras propias mentes y vivir de una manera que brinde inspiración para que otros la sigan. Hoy día la gente busca un héroe libre de las garras de la psicosis colectiva, que salve al menos su propia alma, que encienda un faro de esperanza para los demás, que proclame que al menos aquí hay un hombre que ha vencido. Asumiendo que uno está llevando una vida libre de las garras de la psicosis, hay pasos adicionales que se pueden dar. En primer lugar, la información que desmiente la propaganda debe difundirse lo más lejana y ampliamente posible, porque la verdad es más poderosa que la ficción y que las falsedades vendidas por los que quieren convertirse en gobernantes totalitarios. Por lo tanto, el éxito de los totalitarios depende en gran parte de su capacidad para censurar el libre flujo de información. Otra táctica defensiva es usar el humor y el ridículo para deslegitimar a la élite gobernante. O como explica Mirlew, debemos aprender a tratar a los demagogos y aspirantes a dictadores con el arma del ridículo. El mismo demagogo es casi incapaz de humor de ningún tipo, y si lo tratamos con humor, comenzará a derrumbarse. Václav Havel fue un disidente político bajo el régimen comunista soviético y más tarde se convirtió en presidente de Checoslovaquia. Él recomendaba la táctica de construir lo que se denominan estructuras paralelas. Una estructura paralela es cualquier forma de organización, negocio, institución, tecnología o búsqueda creativa que existe físicamente dentro de una sociedad totalitaria, pero moralmente fuera de ella.
En la Checoslovaquia comunista, Havel señaló que estas estructuras paralelas eran más efectivas para combatir el totalitarismo que la acción política. Cuando se crean suficientes estructuras paralelas, se forma una segunda cultura o sociedad paralela. Funciona como un enclave de libertad y cordura dentro de un mundo totalitario. Havel lo explica en su libro El poder de los impotentes. ¿Qué mejor estructura paralela que una zona donde se pueda vivir una vida diferente, una vida que está en armonía con sus propios objetivos y se organiza alrededor de ellos? Los intentos iniciales de autoorganización social son esfuerzos de una determinada parte de la sociedad para deshacerse del totalitarismo. ¿Qué podría haber mejor que eso para liberarse radicalmente de participar en el sistema totalitario? Ante todo, lo más necesario para no caer completamente en la locura del totalitarismo es que actúe el mayor número posible de personas. La élite gobernante no se sienta de brazos cruzados, sino que va actuando para aumentar su poder. Igualmente debemos hacer un esfuerzo activo y coordinado para hacer volver al mundo hacia la libertad. Esto puede ser un desafío inmenso en un mundo que cae presa de los engaños del totalitarismo. Pero dijo Thomas Paine que al igual que el infierno, la tiranía no se vence fácilmente. Pero tenemos el consuelo de que cuanto más dura sea la batalla, más glorioso será el triunfo. Para más contenido como este, visite el canal de YouTube Academy of Ideas o la página web academyofideas.com.